Buenas noches a todos. Me da mucho gusto volver nuevamente a este pequeño auditorio, pero muy nutrido. Buenas noches, padre. Un tema que me permití prepararlo con cierto detenimiento, en respeto a todos ustedes y sobre todo para tratar de abarcar un poco los contenidos de él. Miedo, angustia, miedo más angustia más depresión igual ausencia de Dios. Lo traje en la cabeza por algunos días y en ocasiones logré hacer algún pequeño apunte a mano. Voy a abarcar este tema desde dos puntos de especialidad. La primera que ejercí en mi vida y que todavía sigo echando mano es la psicología clínica. Y ahora, como guía de una comunidad espiritual, el aspecto del sacerdocio. Quiero introducir este tema diciendo que uno de los puntos neurálgicos de todo enfermo alcohólico es su descontrol emocional, su inmadurez afectiva. Yo tengo una convicción muy profunda. El problema del enfermo adicto al alcohol o a cualquier otra sustancia, o también hay adicciones y sin sustancia, dígase a las maquinitas, a los celulares, al internet. Hay también adicciones a personas, se llama codependencia, a lugares. No interesa cuál sea la adicción, el problema del enfermo alcohólico o del adicto no es la sustancia o la fuga a través de la cual se adhiere. El problema fundamental del enfermo alcohólico son sus defectos de carácter, sus desajustes de personalidad. Más que defectos de carácter, a mí me gusta hablar de limitaciones en este campo. El hombre generalmente y la mujer también estamos bastante bien hechos, bastante bien empacados, pero como seres humanos tenemos limitaciones, unos más, otros menos, algunos en un aspecto y otros en algún otro, de acuerdo a nuestra propia historia de desarrollo desde la más tierna infancia y a veces condicionados por algunos aspectos genéticos. En el carácter del ser humano existen tres componentes: la inteligencia, la vida afectiva y la voluntad. Para que el ser humano logre tener éxito y alcance a ser dichoso en esta vida, es necesario que aprenda como persona a conservar armonía entre estos tres factores. De tal manera que si en la vida afectiva las emociones resultan disparadas, los sentimientos encontrados o las pasiones disparadas y desajustadas, la persona va a tener respuestas inadecuadas a las pulsiones del medio ambiente que lo rodea. Hoy nos vamos a fijar en el primer elemento que ha marcado el tema: el miedo. Tal vez haya muchas definiciones del miedo, pero atendiendo a lo que la literatura de Alcohólicos Anónimos nos ha dado como un testamento, consignando por escrito, nos dice que el miedo es una hebra maligna y corrosiva. La trama de nuestra existencia la lleva entrecruzada. El miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor, y por lo tanto invariablemente instiga al hombre para que caiga en la ira, en la vanagloria
y en la agresión. De tal forma que el miedo viene a ser la base de la culpa sensiblera y lleva a la depresión paralizadora. Lo único que debemos tener mucho cuidado es con el temer enfocado. A algo positivamente le debemos tener miedo, es al mismo miedo. A pesar de esas serias advertencias que hemos descubierto y a pesar de la acostumbrada destructividad, el miedo puede ser el punto de partida para la prudencia, para que crezca la persona humana cuando ese miedo oscila con el temor. Si usted maneja con temor, no es lo mismo que manejar con miedo. El temor lo va a salvaguardar de atropellar, de cometer infracciones o de algún delito grave. Cuando oscila entre el temor y el miedo, podemos encontrar un camino hacia la justicia, pero también hacia el odio. Un individuo que no logra controlar sus emociones ni reajustar sus pasiones, tarde o temprano se destruye y siembra dolor. Esos tres grandes componentes de la vida afectiva, el miedo, la ira y el amor, son fuerzas muy poderosas y se llaman pasiones. Patos en griego significa fuerza, algo que me jala y que no me permite poner inteligencia ni voluntad. Puedo tener todo ello bastante en forma destacada, pero sin embargo, cuando estas pasiones estallan, soy capaz de echar a perder mi vida entera. El miedo con frecuencia se asoma a la penumbra del alma. El primer miedo que sentimos es al nacer. Es entonces cuando nos enfrentamos a un mundo desconocido y la reacción consecuente es el llanto, al sentirnos desposeídos de la seguridad que nos daba la cápsula del vientre materno. El miedo se presenta al tener que enfrentar algo nuevo, algo desconocido. Este no es miedo patológico. Nadie puede decir que no ha tenido miedo alguna vez. Mucha atención. Cuando el miedo se apodera de nuestra persona, es entonces cuando nos transformamos en tímidos, en cobardes, en escrupulosos, en escépticos, en aburridos, en vanidosos, en hipócritas o en mentirosos. Estos son algunos de los defectos o de las limitaciones que afloran en el carácter producidos por el miedo. Yo dije que el verdadero problema del enfermo alcohólico o del adicto a la heroína, morfina, cocaína, psilocibina, piedra, éxtasis, hashish, peyot, marihuana, anfetaminas, hasta mejorales con Coca-Cola o las mismas venitas del plátano fumadas en el tabaco, o hasta ponerse en una vil coladera a aspirar las cloacas públicas, no interesa. Ese no es el problema del enfermo, del alma, de la mente y del cuerpo. El problema está más profundo. Ya estamos tocando uno de esos aspectos, el miedo. Por tanto, si el problema del enfermo alcohólico no es beber, una vez que aprende a tapar la botella, no ha solucionado su problema. Porque si no cambia la vieja manera desajustada de pensar, de sentir y de actuar por una vida coherente, sobria, entonces va a seguir sufriendo y haciendo sufrir aunque ya no beba.
aunque ya no recaiga en las drogas habituales. Porque su problema no era beber, sino vivir en paz y en armonía consigo mismo. Pero si va a tener los mismos miedos, con los temores, los escrúpulos, la hipocresía, la vanagloria, las mentiras, el escepticismo y demás, y no hemos entrado a las otras pasiones desajustadas, la avaricia, por ejemplo, los deseos de venganza, los odios, fíjese usted, la lujuria. ¿Qué va a ser de aquel alcohólico que solamente ha llegado al estrado de la abstinencia? Va a andar borracho seco, que tarde o temprano los que conviven con él le van a decir de manera sorda y llana: mejor te fueras a tragar vino porque andas peor. Ahora te me has convertido hasta con una celotipia que hasta la ropa interior hueles y hasta le pruebas. ¿Sí? Te me has convertido hasta en inspector de cocina. Acostumbrado a hacer el cuarto paso a todos, ahora también quieres que traiga solo tantos gramos de cada cosa. ¡Qué cuestión tan terrible! Solo dejó de beber, pero no dejó de fregar. El miedo que llevamos dentro nos empuja a no tener suficientemente valor para afrontar los problemas de la vida. Generalmente el miedo se alía al instinto de conservación y nos hace inseguros hasta de nuestra propia vida. ¿Eso con qué se puede manifestar? Decíamos, generalmente el que tiene miedo es vanidoso. Muy en el fondo sabe que no vale mucho y que vale poco, y ante los demás se siente inseguro y entonces necesita compensar, aparentar que vale, y trata de convencerse a sí mismo de que vale. Hace ostentación de virtudes que no tiene. Como sabe que sus capacidades son falsas y que sus méritos son de oropel imaginario y su riqueza simplemente encubre la ambición, va a intentar cuantos recursos tiene a su alcance para encubrir el miedo. Fíjense todo lo que está atrás de la vanidad. Hoy vivimos muy lejos de lo que yo aprendí cuando niño. Vivimos en tres reinos: el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y hoy constato que estamos viviendo en un cuarto reino, el reino de lo virtual, donde todo es gatazo y apariencia, donde no importa ser sino aparentar. ¿Se los pruebo? Comenzamos por el pelo. Desde el color del pelo, las pelucas. Se cambia de color de ojos según los lentes, el tamaño de las pestañas, postizos por delante, postizos por detrás. Quiere decir que hoy ensalzamos la mentira, la vaciedad. ¿Qué pasó? Estamos viviendo un mundo donde si nos dejamos arrastrar por él, más temerosos vamos a estar de que nos vean como somos, porque no tenemos el valor de encararnos a nosotros mismos. ¡Cuánta necesidad del programa! ¡Qué chulada y qué maravilla de principios que nos invitan a ser auténticos, sinceros, leales, fieles a la propia conciencia! Y despertando a esos valores espirituales, llegar hasta tener la fe en sí mismos, aceptarnos como somos por honor a la verdad. Eso es la humildad. ¡Qué programón! Otro de los puntos donde puede caer o llevarnos el miedo es a ser altaneros. Se taconea, se golpea la mesa, se grita, se insulta.
Todo ello para demostrar que no tenemos miedo, cuando en realidad lo hacemos para descubrirlo, para encubrirlo. En el enfermo alcohólico o en el adicto a cualquier droga, debido a los innumerables fracasos que sufre, el miedo se apodera de su alma y le llega tan hondo que se puede convertir en ansiedad, en fobia. He aquí cuando comienza el miedo patológico. Va a tropezar con muchos obstáculos, incluso imaginarios, que no lo van a dejar desenvolverse, que le van a restar energías para luchar por la vida. El miedo. El alcohólico se carga de tantas limitaciones en su carácter inherentes al miedo que se torna en su verdadero esclavo de esta poderosa emoción, pasión central, el miedo. ¿Cómo imaginar estos desajustes interiores de una personalidad derrumbada? Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿será suficiente? ¿Bastará solo tapar la botella para dejar de beber? Tal vez, pero no para alcanzar la sobriedad. Y Alcohólicos Anónimos pretende no hacer gente abstemia, sino facilitarle los medios para que recorra un camino en pos de la dichosa sobriedad. Y eso es mucho más. El problema fundamental del alcohólico y de todo adicto no es beber ni abstenerse de la droga. Es aprender a vivir en paz y en armonía consigo, con los demás, en el mundo y con Dios. El miedo. La angustia. ¿De dónde viene la palabra angustia? Del latín, nuestra madre lengua del castellano. Angostus significa estrecho. Más me angosto, menos me cabe la verdad, más me duele y no la acepto. Y todo lo que yo no acepto se convierte en mi enemigo, me encadena y termina haciéndome sufrir. No acepto al vecino que se acaba de cambiar allí enfrente, que porque está gordo, que porque está una garrocha, que porque está una tachuela, que porque está pelón. Si supiera cuántos remedios se untó y hasta puso la cabeza bajo una vaca en acción calientita y nada le funcionó. Pero ni lo conozco ni me ha hecho nada, pero no lo acepto y ahí está paradote. ¿Cómo no se quita que no me deja salir? No lo acepto, me eché un enemigo gratis en mi contra. No me acepto a mí mismo, no acepto a los demás. Tengo múltiples enemigos y el peor de todos soy yo mismo. Es allí donde está la angustia. Es un estado afectivo de carácter penoso que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido, ante una imprevista impresión. La angustia suele estar acompañada por un intenso malestar psicológico y por pequeñas alteraciones en el organismo, como cuáles: elevación del ritmo cardíaco, temblores, sudoración excesiva, sensación de opresión en el pecho y a veces hasta falta de aire. De hecho, la angustia se refiere a ese angostamiento. ¿Y qué nos propone el programa? Ser honestos por lo menos una vez en la vida. Aceptar que alma y corazón adentro estoy derrotado, no solo ante el alcohol, sino ante lo que está atrás del alcohol. Emociones, sentimientos, pasiones, como las dijimos, disparadas, encontradas, nudosas. Todo lo que está atrás del alcohol.
irresponsable, chantajista, berijón, atenido, mantenido, droguero, huevón, perdón. Todo eso es lo que está atrás, y por honor a la humildad, que es vivir mi verdad, no solo no puedo contra la droga o el alcohol, sino con lo que está atrás, una vida inmadura, una vida desajustada. Y desde ese derrumbarse de una personalidad, tengo que resurgir como el ave fénix, reconstruir una personalidad derrumbada, gracias al despertar de los valores del espíritu. En el sentido vulgar, la angustia se dice ansiedad extrema, o bien un miedo pavoroso, a veces a todo y a nada, o los miedos difusos que agobian al alcohólico. Y no solamente agobian al alcohólico los miedos cuando ha caído en delirium tremens, sino que también lo agobian cuando se siente incapaz de poder vivir ante los demás como quien es. Como yo ya tengo algo de experiencia en esas situaciones, permítanme encender también mi foco. La angustia es una aventura que todos tendremos que recorrer. Todos tenemos que aprender a angustiarnos. Fíjense qué interesante. Que venga la angustia, bienvenida. Pero lo importante es no rechazarla. Cuidado, porque a toda presión corresponde una reacción igual y contraria, y por lo menos con la misma intensidad. Esa es una ley de física. Todos tenemos en la vida que aprender a angustiarnos, porque el que no aprenda se busca de una o de otra manera la propia ruina, o porque nunca estuvo angustiado, o por haberse hundido todo en la angustia. Quien por el contrario haya aprendido a angustiarse en forma de vida, va recibiendo la angustia cuando llega. No trata de alejarse de ella, no trata de retroceder, espantándola con ruidos, con fugas, con algarabía, sino que la sabiduría le dará la oportunidad de enfrentar y de darle la bienvenida tanto al miedo como a la angustia. Así, en lugar de hundirse en la nada, que es el objeto de la angustia, el hombre y la mujer desde ese fondo que toca puede levantar la mirada y clamar con una pizca de fe hasta que descanse su confianza en el cuidado amoroso, en el cuidado providente de Dios. La angustia se expresa como un vacío interior que nos exige saltar y no se sabe cómo saltar. El hombre experimenta angustia ante la finitud de la existencia e intenta escapar refugiándose en valores ficticios y no auténticos, y ese es el problema. Hay dos clases de angustia: la angustia realista o existencial. La angustia realista o existencial es una libertad trabada, aunque no trabada por necesidad, sino trabada por sí misma, porque ejercer la libertad, cuando uno no ha sido educado en ella, cuesta. Es más fácil que le digan a uno qué tiene que hacer, a que uno tome las decisiones. Y ese es el gran problema. Esta angustia puede compararse con el vértigo de la libertad. En este vértigo la libertad cae desmayada, y cuando la libertad se incorpora de nuevo, se ve que es culpable. Y entonces, cuando no somos capaces de aceptar nuestras responsabilidades, como no nos cabe, repartimos.
No, que no fui yo, que fue Tete. Y buscamos con quién limpiarnos a toda costa para justificarnos, porque somos incapaces de vivir nuestra verdad, de aceptar la responsabilidad. ¿Y cuál es el mecanismo de defensa? La mentira, y aumenta el miedo y a veces está la angustia de quedar al descubierto. Podremos engañar a todos, pero jamás a sí mismos. Y aquí está el problema. Por mucho que se haya hundido un individuo, todavía puede hundirse más. Y ese es el objeto de la angustia, de lanzarnos a ese más. Voy a tratar ahora de la angustia neurótica. Es aquella que se da en forma de ataques, de una permanencia prolongada, pero sin que nunca se le descubra por qué ha sucedido. ¿De dónde proviene una angustia neurótica? De un raquitismo espiritual cuyo epicentro es el ego inflado, la soberbia, el amor propio mal fundado. Y de esto los alcohólicos experimentan ser campeones. Porque los demás no hacen lo que yo quiero, me siento inconforme. Porque los demás no hacen lo que yo quiero, me siento insatisfecho. Porque los demás no bailan al son que yo les toco, mira cuánto me sufro. ¿Y qué es la inconformidad y qué es la insatisfacción crónica? Es una bomba de tiempo que con roce o sin él, de pronto me hacen estallar en rabietas, carototas hipopotamiasias, ojos inyectados con mirada de tranchete y llenos de ponzoña. La rabia sale con palabras y gesticulaciones hirientes, y pare usted de contar. Todo porque el yo no ha podido imperar. ¿Cómo no le va a dar dificultad pasar del segundo al tercer paso? Tal vez pueda aceptar un poder superior, etéreo y luminoso, indefinido. Pero otra cosa es que yo acepte un Dios bondadoso. Esta es otra cosa. ¿Por qué? Porque a Dios, si es que lo aceptamos lejano, ¿dónde lo ponemos? En el más allá, fuera del mundo, en las alturas, vivazos para hacer de las nuestras cual dioses aquí en la tierra. Y solamente cuando un peso nos dobla las espaldas o una piedra nos agobia en el zapato, hasta nos adornamos. Dios mío, si de veras existes, ayúdame. Como si fuera un rellenador de baches de nuestras irresponsabilidades, o un bastón, aunque sea de la India, para apoyarnos en él. Bendito sea Dios que el programa, en la experiencia de los mayores que han recorrido este camino penoso y a la vez suave y dulzón hacia la dichosa y feliz sobriedad, nos han dejado como legado testamentario que cuando clamaron a un Dios bondadoso han experimentado una nueva forma de vivir. Y en la medida en que se han encomendado a Él en cuerpo y alma, se ausentan los temores. Cuando estamos logrando habilidad en el trato con un Dios bondadoso, como cada quien lo conciba, vamos experimentando tarde o temprano una experiencia diferente. Hijo mío, hija mía, no me importa qué tan abajo hayas caído, ni me interesa cuáles sean tus crímenes. Sábete y tente por bien entendido que el que ama acepta al amado como es. Y yo te amo no por chulo ni por chula, sino porque eres mi hijo. Y para un padre no hay hija fea ni hay hijo malo. Dios me acepta como soy. Cuando el alcohólico tiene la experiencia en esa pizca de fe de haber clamado y de sentirse con alguien que lo acepta como es,
¿Dónde quedan los miedos? ¿Dónde están los temores? ¿A dónde nos orilla la angustia? Gracias a un despertar espiritual. Cuando yo fui joven, que ejercía mi carrera como psicólogo, venía aquí una calle muy cerquita, una vecindad de tercer patio, de cuarto patio, Mecánicos 40. Y entré con mis aparatos de filminas y todo, y encuentro en la puerta ancha de 2 hojas una niña toda llena de, desde los pelos hasta las uñas de los pies. Creo hasta se la comía, encueradita toda, pequeña. Y estaba una niña más grande así como viéndola con horror, y le dije: oye, te doy 5 pesos, en aquel tiempo 5 pesos eran 5. Si la llevas ahí a la pila del centro del patio a bañar, fúchala, dijo, yo ni por 100. En eso salió su madre, una mujer joven, y dice: mi niña. La agarró de los hombritos porque no había de dónde agarrarla. Y de rato estaba en la conferencia, la tenía con talco y en una toalla y le daba besos. Ese es el amor de madre, y ese es el amor de un Dios bondadoso, que cuando el alcohólico aumenta el conocimiento de sí y se acepta como está hábil para tener la experiencia de que hay alguien superior y poderoso que lo acepta como es. Y es entonces cuando, abandonado, solo le va a implorar conocer sus designios y fortaleza para ejecutarlos antes que los nuestros. He aquí los antídotos para que los miedos, los temores, la angustia existencial y gran parte de la angustia neurótica quede al margen. Pero de lo contrario, cuando las cosas no resultan como el yo las dicta, el sufrimiento cosechado se hace crónico y se vuelve nacedía. ¿Qué cosa es un viejo acedo? Aquel que la señora dice: ay, fulano, volteate para eructar para allá, hasta me lagrimearon los ojos. Ay, has de traer el morcón hasta con lama, chato. Ya te despintaste los muebles. Cuando la persona padece esa enfermedad del alma, de la terrible soberbia, es una gente aceda. Nada le da gusto, nadie le da la medida, nadie lo hace tan bien, solo él, aunque reconoce que está bien, pero piensa interiormente: yo lo haría mejor, aunque a veces no es así. No se puede aceptar ni puede aceptar a los demás como son. No puede aceptar la realidad como es. Y entonces es un erizo la realidad y los demás para su vida. En una palabra, me angosto, me duele, más me angosto, menos me cabe la verdad, más sufrimiento. Angustiado de todo y angustiado de nada. Miedo más angustia más depresión igual a ausencia de Dios. Voy a tocar la depresión. La depresión se puede describir como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido, derrumbado, como pluma que se lleva el aire por los basureros de mierda en mierda. Esa es una poesía, ¿eh? La mayoría de los hombres se llegan a sentir de esa manera, aunque sea de vez en cuando o una que otra vez. Pero aquí voy a hablar de la depresión clínica. Es un trastorno del estado anímico en el cual
los sentimientos de tristeza, de pérdida, de ira, de frustración interior con la vida diaria, pueden ir perdurando por un tiempo prolongado. Cuidado. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión clínica? ¿Qué es lo que abarcan? Estados de ánimo irascible, baja mayoría en la mayoría baja tolerancia a las tensiones, pérdida de placer en las actividades habituales. Antes disfrutaba del fútbol, ahora no. Dificultad para conciliar el sueño, o bien por el contrario, exceso de sueño y pesadez. Cambio grande en el apetito o a menudo con aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad. Odio a sí mismo y honda culpabilidad. Dificultad para centrar su atención, para concentrarse. Movimientos lentos o acelerados. Inactividad y retraimiento de las actividades normales. Sentimientos de desesperanza y de abandono. Pensamientos repetitivos, a veces necrofílicos. Quiere decir, le pasa y le pasa el terminar con su vida. Aventarse un carro desde un puente del periférico, aventarse a las ruedas del metro, o pare usted de contar. La baja autoestima es común con la depresión, al igual que los arrebatos repentinos de ira y la falta de placer aún en las actividades normales que antes lo hacían feliz, especialmente en las actividades sexuales. Cuando ya ni esas le llaman la atención, pues se puede despedir de esta vida. Hay que contarlo entre el mundo de los que han muerto. Los tipos principales de la depresión: depresión mayor y depresión menor. ¿Cómo se puede diagnosticar una depresión mayor? Cuando hay arriba de 5 a 6 de estos síntomas que acabo de decir, y dura por mínimo 2 semanas y a veces se prolonga por meses, es una depresión mayor. La depresión mayor tiende a continuar durante 6 meses o más, sobre todo cuando no se recibe tratamiento. Aguas, y aquí quiero decir algo a los alcohólicos. El programa de Alcohólicos Anónimos, como los que lo intentan vivir, tienen unos aliados: la medicina, la psiquiatría y la religión. No son enemigos ni contrarios, son apoyos. Si una persona dejó de beber, pero no levanta los síntomas de la depresión por un tiempo largo, mi querido amigo, no le basta ni el libro grande, ni llega a la mayoría de edad, ni ninguna otra literatura actual. Tiene forzosamente que acudir a un tratamiento especializado. Ahorita voy a decir por qué. Yo soy psicólogo clínico. Conozco perfectamente bien cómo funciona el cerebro y lo voy a describir. Y cuáles son las sustancias que no produce el cerebro o que de manera cíclica tiene por abatimiento. Y lo que va a hacer el tratamiento medicamentoso es entrenar al cerebro para que no tenga la bajada de dopamina. Las endorfinas estén en su nivel adecuado, o también algunas sustancias mayores como las serotoninas. Eso no lo va a poder hacer ni un buen padrino, aunque usted le haya firmado una carta poder para que cuando se desvíe lo atienda a las 3 de la mañana, o los entre con los principios, o con lija de 4, o con fregadazos.
Porque a un buen padrino hay que darle todas esas injerencias en la vida. Y el otro tiene que aceptar, si es que aceptan. Si no, muy a tiempo diga que no. La depresión menor, la que se presenta con menos de esos síntomas, es muy similar a la mayor, pero nada más que aquí dura por tiempos más cortos. Hay otra que se llama depresión atípica. Ocurre en aproximadamente 1/3 de los pacientes con depresión. Los sistemas que abarcan comer y dormir en exceso. Usted puede sentirse como sobrecargado y se acongoja mucho por el rechazo. Hay gente que jamás tolera el rechazo y se resiente. Por eso, en la práctica se dice que basta que en un grupo bastan 2 resentidos y una cafetera para abrir otro grupo. Pues con razón. La distimia. ¿Qué es la distimia? Es una forma de depresión más leve que dura a veces años si no se recibe tratamiento. No es de gran clamor, pero siempre trae la pila baja. Tipos y síntomas de la depresión. Dependiendo del número y de la intensidad de los síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse como leves, medianos o graves. Y una distinción fundamental se establece entre la depresión en personas con o sin antecedentes de episodios maníacos. Tengan o no tengan episodios maníacos, muchas veces se convierten en crónicos o también se llaman recidivantes, especialmente cuando no se tratan. Voy a tratar de una que ustedes han oído, la depresión unipolar y la depresión polar. Durante los episodios depresivos típicos hay estado de ánimo deprimido, pérdida de interés y de capacidad en disfrutar, reducción de energía y produce una disminución en la actividad. Todo ello mínimo durante 2 semanas. Muchas personas con depresión también pueden tener síntomas de ansiedad, alteraciones en el sueño o en el apetito, sentimientos de culpa y de baja autoestima. Pero difícilmente van a encontrar cómo explicar esos síntomas y menos cómo poderlos combatir. Si usted ya hace tiempo que dejó de beber, está tratando de poner todo el empeño para avanzar en el programa y de verdad se ha pegado, pero trae todo ello, yo le recomendaría hacer un buen balance, que se ubique en una o en otra de estos estrados y consulte un buen profesional, un buen y serio profesional. Voy a hablar del trastorno bipolar. Ese se caracteriza por episodios maníacos y depresivos separados por intervalos de periodos normales. Los episodios maníacos cursan con estado de ánimo elevado, irascible, hiperactividad, lo que llamamos logorrea, autoestima excesiva, no gonorrea, esa es otra, no vayan a confundir, disminución de necesidad de dormir, etcétera. ¿Cuáles son los datos y cuáles son las cifras para que no veamos que esto se da en la Luna o en Marte? La depresión es un trastorno mental que afecta a más de 350 millones de personas en el mundo hoy. La principal causa de morbilidad es la depresión y contribuye terriblemente a desbalancear hogares y a veces hasta gobiernos. La depresión afecta mucho más a la mujer que al hombre.
de un 1.6 a 2.4 en las mujeres. Quiere decir que la mujer tiene una cierta tendencia a acentuar estos episodios depresivos. En el peor de los casos, la depresión puede llevar al suicidio. De aquellos entre un 45 y 70% que les pasaron esas ideas suicidas, pueden lograrlo hasta en un 25%. Pero no hay que angustiarse tampoco. Hay tratamientos eficaces para la depresión. Miren ustedes, la carga mundial de depresión y de todos estos trastornos mentales va aumentando. Y ahorita vamos a ver por qué. Los episodios depresivos están asociados con disfunción ocupacional, incluyendo desempleo, ausentismo, disminución de la productividad en el trabajo. ¿Y hoy cómo anda el desempleo? ¿Y cómo anda la carestía? Pues entonces todo ello tiende a aumentar. El costo de la enfermedad en el dolor, discapacidad, es muy alto en muerte. Una vez diagnosticada la depresión, casi siempre hay éxito en tratarla. Pero ¿para qué quieres ir al psiquiatra o al médico? Ay, ¿no tienes tu libro grande? Ponte a leer. Es como aquel que se rompió la cadera. ¿Para qué vas a ver al ortopedista, hombre, con el libro grande? Amigos, ¿qué causa la depresión? No existe una causa única a la que podamos achacar este mal. Más bien, esta parece ser el resultado de una combinación de factores genéticos, bioquímicos y psicológicos. Fíjese usted, investigaciones muy actuales nos indican que las enfermedades depresivas son trastornos del cerebro. Las tecnologías para obtener imágenes fidedignas del cerebro están muy avanzadas, digamos las resonancias magnéticas. Pero eso sí, en esas imágenes ha quedado demostrado que el cerebro de las personas con depresión no presenta igualdad con los que no la padecen. Las áreas del cerebro responsables de la regulación del ánimo, del pensamiento, del apetito, del comportamiento, del placer, parecen no funcionar con normalidad. Le sacan una resonancia magnética a alguien que tiene una depresión bipolar, a uno que tiene una depresión severa, no funciona, no se mira igual que otro que no tiene estos malestares. Miren ustedes, les quiero explicar brevemente. Nuestro cerebro funciona por electrotransmisores. Dentro de ellos el azúcar es un elemento indispensable, la glucosa, el oxígeno. Por eso cuando a una persona le falta el oxígeno o no trae bien balanceado el azúcar, puede tener hasta en circuito cerrado alucinaciones o pseudoalucinaciones. Un cerebro que está agobiado por la temperatura o por el miedo, por la angustia, se puede espantar hasta con su propia sombra. Muy bien, los neurotransmisores son estimulados por sustancias químicas. Las células del cerebro utilizan para la comunicación, sobre todo de una sustancia que produce naturalmente el organismo, se llama dopamina. Cuando la dopamina no es suficiente, puede ser por varias causas. Un ejemplo: de niño no recibió usted los estímulos necesarios para su gratificación.
mamá, mira qué bonito barco hice. ¿Qué barco ni qué nada? Parece una vil mierda de vaca. Riégueme las macetas, bueno para nada. Se había de picarle los hijos de mi comadre Marcota. Eso sí que valen, pero tú papanata, sinvergüenza, traga de balde. Acabó con un futuro Siqueiros. Fíjese usted, es que yo no puedo. Y no va a poder. Quiere cantar, chacho desorejao. No sirves para nada. Ya lo arruinamos. Fíjese usted que si una persona va desarrollando y tiene la experiencia de que su padre nunca lo miró a los ojos, no le dio un abrazo. Yo tuve un obispo de gran talento y me dijo, mira Pérez Parra, te voy a encargar la formación de los futuros sacerdotes. Da más trabajo escoger un obispo que un rector, y a ti te echaron la bolita. Me defendí como gato boca arriba, pero no me valió. Nada más te voy a dar un consejo: no hagas pendejadas. Pero si un día llegas a cometer una, yo te voy a respaldar. Qué hombre tan capaz. Fíjese usted, sabía que si un día yo la regaba, por lo menos alguien estaba para apoyarme. Cuando los neurotransmisores no han recibido estímulos suficientes para la gratificación, esas sustancias del cerebro no se van a producir. ¿Sabe con qué las va a suplir la persona? No tengo a nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Porque con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y como me doy cuenta que no impera mi ley, pobrecito de mí, esto yo no me lo merezco. Y éntrele. Y momentáneamente, bajo la heroína, cocaína, morfina, psilocibina, piedra, éxtasis, el peyote o bien el chupe, momentáneamente viene ese gratificante que con las primeras se siente bien. Allá cuando las demás nos raspan, cuidado, porque entonces va de bajada. Aquel que aguantaba mucho, después hasta con el eructo de un borracho tiene. Fíjese usted. Así que, mis queridos amigos, no hay que ver que la medicina no sea un aliado, que los psiquiatras no puedan ser elementos eficaces con todo su arsenal de haberse quemado las pestañas y todos los elementos que aporta la medicina para que el cerebro vaya siendo entrenado con un tratamiento vigilado hasta que ya por sí mismo vaya produciendo esas sustancias tan necesarias para que reciba la gratificación sin necesidad del elemento enervante. Miren ustedes, los traumas, la pérdida de un ser querido, una relación dificultosa, cualquier situación interesante puede provocar un episodio de depresión, pero también puede ocurrir que puede ser el inicio de una reacción positiva. Al contemplar las carencias y limitaciones que se tienen para vivir, yo les quiero hacer una reflexión para que vean cómo andamos. Se dice que aquí en el Distrito Federal, ya no era regente, ¿verdad? El jefe de gobierno del Distrito Federal decía que ya nuestro país, porque en el DF ya había muchas cosas de primer mundo, se despenalizó el aborto, se permitió el matrimonio del mismo género, tanto que un rachito perdido allá de la parroquia donde yo estoy, un día me dijo un señor, ¿cómo que, padre, que mi sobrino se fue a casar a México? Pues ¿qué tiene de raro? La novia será de allá. Cállese la boca, va llegando con un peludo. Dice que tenemos muchos adelantos y por eso
nos codeamos con el primer mundo. Miren nomás, yo me hago una reflexión, queridos amigos. Nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos y más atrás, tuvieron limitaciones para vivir. No tuvieron planchas eléctricas, ni hornos microondas, ni transmisores celulares, ¿no?, inalámbricos, medios de comunicación terrestre y por aire y por mar, internets, no. Yo me pregunto, no habiendo ni pañales desechables, ni otras muchas cosas, que era lo que tenían estas gentes que a pesar de las adversidades no caían en depresión. Yo se los voy a decir, tenían fe y tenían disciplina. Hoy tenemos todos esos adelantos y nos cuarteamos en las primeras de cambio, solo porque no tenemos fe, y una fe en sí mismos y una fe en un ser trascendente, en un Dios bondadoso. Hace muchos años, tal vez más de 45, atropellaron a una persona, a la mamá de un enfermo alcohólico. Y me di cuenta. Y pronto llamé a los alcohólicos que iban a su grupo. Le dije, ahora chatos, ¿ahora es cuándo? A la mamá de fulano la atropellaron y creo que fue la delegación Álvaro Obregón. Nos juntamos y fuimos, todavía no llegaba el cuerpo a donde le iban a velar. Y ahí estaba ese alcohólico. Todos con cara pues un poco reservada, pero dándole compañía. Finalmente llegó. Ya ven cuánto tardan porque es en la calle y necropsias y demás, ¿no? Finalmente llegó. Aquel hombre me había dicho a mí que ya llevaba cierto avance y que sobre todo había aprendido a tener fe en Dios y que ya le había encomendado a él las riendas de su vida. Cuando llegué le puse la mano en el hombro y le dije, mi amigo, hemos venido para compartir nuestro tercer paso contigo. Lo meditó y ya entrada la medianoche o más, nos dio las gracias y dijo, si yo les hubiera pagado un dinero porque me acompañaran, no lo hubieran hecho. Pero aquí me doy cuenta que el programa opera. Yo no entiendo por qué ha sucedido esta desgracia con mi madre, pero el entenderlo poco me importa, porque mi fe no es entender, ni mi fe es comprender. Mi fe es saber que hay alguien que todo lo dirige continuo, con sabiduría y amor. Y si Él es capaz de dirigir bien el universo entero, yo le encomendé que Él sea el director de mi vida. Ayúdenme, compañeros, a fortalecer esa fe en alguien que todo lo dirige. Por tanto, Señor, aunque me castre en lo más profundo este dolor y esta pena, hágase como tú, mas no como yo. No se quebró, no se deprimió, porque supo tener fe. El dolor allí estaba, el pesar allí estaba, madres, nomás hay una. Sin embargo, el que dirige es otro. Hágase como tú, mas no como yo. Mis queridos amigos, nuestros antepasados tenían fe en Dios y por tanto en sí mismos, y pudieron abandonarse a su providencia y cuidado paternal, y tenían disciplina, y nosotros no. ¿En quién ponemos hoy nuestra confianza? Nos han vendido la idea
que es dichoso y feliz el que tiene más dinero, fama, prestigio, posición social, renombre. No es cierto. El programa nos dice que toda la dicha y la felicidad a la cual tenemos acceso no se encuentra afuera, sino adentro de sí mismos, en la medida de nuestra humildad, de nuestra verdad, de nuestra honestidad. Y solos no la hacemos. Tomados de la mano de Dios, estamos del otro lado. Si seguimos poniendo nuestros apoyos para vivir en las cosas que hoy valen y mañana no, cuánto miedo nos agobia. Porque no le vayan a quitar otros 3 ceros, como ya se hizo a nuestra moneda. ¿Cuántos miedos a que no vayamos a saber envejecer? ¿Cuántos miedos terroríficos por lo que hicimos o dejamos de hacer? Y miren la espiritualidad del programa, nos ubica en el tiempo, en el espacio. ¿Dónde? En el hoy. El ayer haya sido luminoso, esplendoroso, opaco, podrido, pasado está. El ayer nadie lo puede teñir de otro tono, ni mover 1 milímetro por los siglos jamás. Es locura rematada llorar hoy por lo que no fue y debería haber sido, por lo que debería haber sido y no fue. Pero cuando al despertar de este maravilloso programa aceptamos la verdad como fue y que no la podemos cambiar, podemos soltar en Dios. Él sí es dueño del ayer, del hoy y del mañana, nosotros no. Descalzarse hoy antes de llegar al río, locura rematada. ¿Y cómo sufren de este mal los alcohólicos? Se los pruebo. Por 1975 al 82 estuve en un pueblo del norte del estado, San Luis de la Paz, Guanajuato. Acabé de celebrar la última misa a las 9 de la noche. Hermosísima la fiesta de 15 años espiritual. Todos los candiles de ese santuario prendidos, flores atiborrado, de buen gusto, unos violines y músicos, casi la antesala del cielo. Cuando ya entré a la sacristía habiendo terminado, me iba a quitar los ornamentos y entra un individuo atrás de mí con boca de acento circunflejo y cara de angustia. ¡Qué hermosos 15 años, padre! Bueno, le dije, pues es que la gente así los hace. Yo me pregunto, ¿qué iré a hacer yo ahora que mi hija haga los 15 años? Uno es gente pobre, no tiene para estos lujos. Dije, mire, no se me ponga tan romántico, le voy a dar la clave. Vaya con la muchacha que anota en la oficina y pídale la última misa. Sirve que ya adornaron los de los 50 años a mediodía, los de los 15 años de la 1, los de las bodas de plata de las 4 de la tarde, la de la boda de fulanito y sutanito. Y yo me comprometo a traerle unos músicos que tocan mejor que estos y le prendo todos los candiles. Es más, le dije, dígame cuándo es y no le voy a cobrar. Saqué la agenda, dijo, ay, nomás que hay un problema, padre. ¿Cuál? Que mi hija apenas tiene 3 años. Le dije, mi amigo, ¿usted le echa el traguito? Sí, padre, sí. Alcohólico. Alcohólico. El programa, mis queridos amigos, es no solo un despertar a los valores espirituales,
Es una experiencia que se hace o no se hace, se vive o no se vive, pero sobre todo llena nuestra vida, sabiendo que en quien nos apoyamos es eterno y nunca pasa, y que tarde o temprano me dice: hijo mío, hija mía, no me importa qué tan abajo hayas caído ni cuáles sean tus crímenes, porque te hice de flaquezas y de barro dioses solo yo. ¿Cuál es el problema? Y le queda al alcohólico aceptarse para poder aceptar, conocerse más y más en el cuarto y en el 10º paso, y ponerle el 6º y el 7º tan olvidados para volverse a declarar impotente y decirle, abriendo la puerta a Dios: si te parece bien, libérame de estos defectos, si no, concédeme serenidad para aceptarlos. Te ruego con insistencia, pero si no, que se haga lo que tú, mas no lo que yo. Solamente Dios al corazón la paz le puede dar. Con razón San Agustín, ese genio de la humanidad, decía: Dios mío, te busqué en la retórica, en la filosofía, en las ciencias, nunca te encontré. Qué miope estaba, estabas dentro de mí. En ti nos movemos, en ti somos. Tú caminas con nosotros codo con codo en la historia, y por la soberbia no te miramos. Pero cuando en realidad él decía: Dios mío, hazme bueno, pero todavía no, se dio cuenta, hasta que se decidió y dijo: mi corazón jamás reposará mientras no descanse en ti. Miedo, temores, angustia y depresión igual ausencia de Dios. Ausencia de Dios, serenidad, paz interior, alegría de vivir y poder alcanzar los dones del Espíritu de Dios. El don de la sabiduría, el don del consejo, el don de la paz, el don de la fortaleza, el don del discernimiento, el don de la libertad, el don del amor. Y no solo alcanzarlo, sino también comunicarlo. Quiero recordar unas palabras del maestro de la espiritualidad de todos los tiempos, que nació hace más de 20 siglos en un pueblito muy reducido llamado Nazaret, Belén, y vivió en Nazaret. Esto se los dejó ir a sus discípulos. Hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué tienen miedo diciendo qué comeremos y qué vestiremos? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué andan deprimidos? Levanten la cabeza y contemplen a su alrededor y miren los pajarillos del campo. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen graneros, y mi Padre Celestial no los deja perecer de hambre. Y si eso hace por las aves del campo, ¿qué no hará por ustedes, que valen mucho más, que son sus hijos? Hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué tienen angustia? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están cabizbajos? Pensando, ¿y qué beberemos y con qué nos vestiremos? Levanten la cabeza y contemplen a su alrededor y miren los lirios del campo. Qué hermoso ropaje los viste. Yo les aseguro que ni el rey Salomón se vistió con tanta gala, pompa y majestad en la magnificencia esplendorosa de su reino. Y si eso hace mi Padre Celestial por las hierbas silvestres, ¿qué no harán por ustedes, que valen mucho más, porque son sus hijos? ¿A qué nos lleva el programa de Alcohólicos Anónimos? A crecer en la fe, en la esperanza y en el amor,
que con la misma vida humana hemos recibido como en gérmenes, como en pequeñas semillas, y que a través de las etapas nos toca ir desarrollando. Si hay miedo, angustias y otras limitaciones, es porque tenemos raquitismo espiritual. Pero el programa nos invita a mejorar el trato consciente con Dios, a hacer depender nuestra vida únicamente de su providencia amorosa, de estar en sus manos como niños pequeños. También les dejó ir esta a sus discípulos. Fíjese usted, cuando unas mamás querían que sus hijos se acercaran para que les pusiera las manos en la cabeza, como la cultura hebrea tiene por valor al ser humano solo cumplidos los 12 años, entonces los discípulos corrían a los chiquillos, sáquese por allá, a ver si ya puso el puerco, órale, jálele para allá. Jesús les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de la vida, es el reino de los cielos. Fíjese. Y luego mirándolos a los ojos les dijo, fíjese, y para que alguno de ustedes entre a ese reino, tiene que hacerse como un niño. No quiere decir que estos viejotes ya sesentones, yo ya traigo 70 y más, nos hagamos como niños, que nos aniñemos. No. ¿Cómo es un niño? Cándido, sin doblez, sin segundas intenciones, sin caretas, sin hipocresías. Cuando un niño oye ladrar un perro dálmata y se le viene, el niño corre, y cuando esté en los brazos de su padre pueden salir 10 dálmatas más. Él está seguro. Ese es el abandono que se necesita para acabar con los miedos y con los fantasmas terroríficos que fabrica nuestro propio ego inflado. Fíjese qué interesante medicina. Yo no descarto que cuando sea una cuestión genética o ya de clínica, están los médicos, está la medicina, pero ahí está al alcance de todo mundo, que es el hermosísimo programa. Fíjese usted qué interesante. El Salmo 22 es una literatura universal abierta a todos los de buena voluntad. El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? Aunque atraviese por valle de tinieblas, ningún mal he de temer, porque tú, Señor, vas conmigo, tu vara y tu cayado me dan serenidad, me dan seguridad. Y aunque truena y relampaguee, mi vida está en tus manos. El programa nos lleva a hacernos como niños, con esas virtudes. Y quiero terminar diciendo que es lo que sustenta todos los 36 principios fundamentales de Alcohólicos Anónimos. Y toda la literatura adyacente es su anonimato. Y el anonimato no consiste solamente en el cascarón, que no conozcan el nombre, que no le peguen la fotografía para la prensa, y estoy de acuerdo, pero el anonimato verdadero se juega en la conciencia de la persona y del grupo. Fíjese usted, y en el grupo la única autoridad es Dios. Los demás somos fieles o debemos ser fieles servidores. ¿Qué es ser anónimo? Si yo quiero ser anónimo y me permito mentir, camuflar la vida, si soy comerciante y aunque esté, no sé, en un mercado X de Granaditas o del Filiberto Rodríguez o esté allá por el de Chinconcuac, si yo allá me permito dar los kilos a menos de 1000 gramos, sabiendo que tiene 1000 gramos, ¿saben qué? Ni soy anónimo ni soy nada.
le ando jugando al engabanado o al incógnito. Si yo pretendo ser anónimo y todavía no renuncio ni me despojo a los viejos defectos de carácter que implica sacrificio, perseverancia, buen apadrinamiento, lectura y asimilación para cambiar la vieja manera desajustada de pensar y de actuar, ¿dónde está la espiritualidad? Si bien la espiritualidad comenzó por un querer encauzar mi vida por principios que generan vida y paz y armonía, cuando aprendo a preguntarle a Dios si mis proyectos cuadran a tu voluntad o a la mía y estoy dispuesto a hacer la tuya antes que la mía, espiritualidad. Pero el último y más refinado grado de la espiritualidad es cuando tengo la habilidad para ser coherente entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Si no, soy un hombre dividido. Todavía no alcanzo a ser anónimo. Todavía no llego a la sobriedad. Muchos nos permitimos poner 40 años de sobriedad, 40 velas. Y como uno mientras más viejo, menos sopla. Yo a veces estoy ahí cuando van a apagar las 40 velas. Y al pobre hombre, por más que avienta el chiflonazo y hasta los pantalones se le meten de atrás. Preguntemos a los que nos rodean en familia, ¿será sobriedad? Preguntemos a nuestra propia conciencia, ¿será sobriedad? Pues aquí tenemos un reto, amigos. Cuando a mí me preguntan sobre los alcohólicos anónimos, una maravilla, la del siglo XX, el milagro del siglo XX. Ahora, si me preguntan sobre los alcohólicos anónimos, mis respetos, señores, allá hay de todo. Fíjense cómo Alcohólicos Anónimos tiene una política de acción con el público, la tradición 11ª. No es de acarreo ni de convencimiento, es de atracción. Y con esta anécdota quiero terminar, para que nadie se desanime y le eche ganas. Hay que aprender a ser indulgentes, tolerantes, pacientes, benignos, afables y aceptarnos, amarnos como somos. Porque si no comenzamos por ese derecho, ¿qué lo vamos a hacer con los demás? Y menos con Dios. Bien, en una comida me tocó estar junto a una anciana y dentro de tantas cositas me dijo: oiga, señor cura, ¿sabe qué? Le voy a hacer una pregunta. ¿Ha oído usted hablar de esos que se llaman Alcohólicos Anónimos? Sí, señora, sí, le dije, sí he oído hablar de ellos y conozco algo del programa. ¿Qué opina usted de ellos? Pues mire, ya le comencé yo a decir algunas cosas generales del programa. Mire, padre, yo tengo un yerno, un hombre, no me dijo ojete, pero poco faltó. Me causaba miedo, temor. Todavía traigo dolor en las costillas. A veces me metía cuando dejaba como Santo Cristo a mi hija y hasta yo la llevé varias veces. Me daba terror, nada le daba gusto, arrancaba las manijas, azotaba los platos. ¿Cuántas veces a mi hija le echó la sopa hirviendo en la cara? Bárbaro. Comenzó a ir a esos Alcohólicos Anónimos. Fíjese que con el tiempo le fue cambiando la mirada, la cara le fue cambiando. Caí en cama, enferma de cierta gravedad. Me sorprendí. Él mismo me bajó en sus brazos la escalera, me puso en su automóvil y me hospitalizaron. Y una de las noches que mi hija ya estaba muy cansada, él estuvo velándome toda la noche. Pagó parte de sus dineros por mí. Si usted, padre, me hubiera dicho que esos Alcohólicos Anónimos no sirven, o no conoce nada, o a usted le falta mucho por conocer. ¿A qué va este ejemplo?
recordemos que cuando se ande la nube rosada, se quiere pasar el mensaje de costa a costa y de frontera a frontera. A veces metiéndose hasta en las cantinas con un fajote así de tarjetas y con el tehuancanzote para presumirlo, cuando aquellos iluminados lo que menos quieren es dejar de tomar. Pero tenemos los que están sufriendo, que a veces todavía están cerca de nosotros. Hay que examinar si realmente pasar el mensaje con el testimonio de vida, allí está la clave. Y esto nos puede motivar. El ayer poco importa, el mañana también. Hoy es el día de la vida. Y Alcohólicos Anónimos es para salvarnos hoy, no para salvarse después de la muerte. El que está esperando ser feliz el día de mañana jamás lo será. Y hay gente que están esperando ser dichosos después de la muerte. Cuando lleguemos a morir no habrá sorpresas, porque las cartas las vamos jugando cada día. La muerte y la suerte que corramos de ella va a depender de cómo vayamos viviendo hoy. Vivamos hoy el programa, como dijo Bill, conservándolo con sencillez, dando de lo que hemos recibido con generosidad y procurando tender la mano a aquel que sufre con el testimonio virtuoso de una vida serena y dichosa, donde así con esta vivencia espiritual se quedan los miedos y los temores, ya se fueron, porque nuestra confianza y la vida está llena de Dios. Si no está llena de Él, corremos el gran riesgo de seguir haciendo terapia de nalga en los grupos y dándonos a tole a sí mismos con el dedo. Y si no somos realmente lo que debimos ser, dije en una convención por allá en Querétaro, corremos el riesgo de tragar carroña hoy por la eternidad. Mis queridos amigos, tenemos al alcance de la mano lo bueno y lo mejor. Evadamos de lo que desagrada a Dios, a los demás y a nosotros. Feliz sobriedad. Adiós.